Muy bien, vamos entonces a hablar en estos momentos acerca de la resignación y de la aceptación. Son dos palabras que tienen polos opuestos y que debemos nosotros tener en cuenta. La imagen es muy diciente. Lo que sucede normalmente en muchas personas, que ante una catástrofe, ante una situación adversa, adopta una posición resignada, conformista, negativa, y no es así a lo que estamos llamados nosotros los cristianos. Palabras como estas de pronto hemos pronunciado o han pronunciado nuestros amigos, ¿no? Qué vida tan triste la mía. Nací pobre y moriré pobre. Expresiones como esta es la vida que me tocó vivir, o estos son los hijos que Dios me dio, o yo no he tenido las mismas oportunidades que otros. Es que Dios a mí no me perdona por lo pecador que soy. Son expresiones que vienen de un lado y de otro. Incluso, dicen algunos, me ha tocado soportar esta enfermedad. No hay remedio. ¿Qué más da? En todas estas expresiones hay lo que llamamos resignación. Y ahí esta frase muy interesante, buscando acerca de esa palabra, dice Honoré, la resignación es un suicidio cotidiano. Interesante esta frase. Hay otra de Ernesto Sábato que dice, resignarse es una cobardía. Es el sentimiento que justifica el abandono de aquello por lo cual vale la pena luchar. Es de alguna manera una indignidad. Y Benito Pérez habla acerca de la resignación como renunciando a toda esperanza. Es un consuelo parecido a la muerte y por eso es un gran consuelo. Traigo estas frases porque el mundo critica la resignación, no la acepta. Y mucho menos nosotros los cristianos y mucho menos la Biblia acepta que nosotros asumamos esa posición resignada. En esa página se dice la manera positiva del conformarse se llama aceptación y la manera negativa se llama resignación. A veces se nos habla de conformistas, se nos critica a nosotros los cristianos por ser conformistas, pero es que nuestro conformismo se basa en la aceptación del plan de Dios para nuestra vida o de la voluntad de Dios para nuestra vida. No se trata de un asunto de resignación como lo quieren ver o lo critican las personas del mundo respecto a los cristianos. En esta página se habla del concepto de lo que es la resignación, es bastante extenso, pero habla muy bien, describe muy bien de lo que es la resignación. Dice, no es más que un estado sentimental en donde el individuo se muestra en adaptación pasiva frente a los problemas que se le avecinan día tras día. Este se basa como simplemente una mala suerte y se aprende a vivir con la situación que se les produjo en el transcurso de su vida. El individuo que se encuentra en resignación simplemente es un tipo de persona que no posee ánimos de luchar contra las adversidades presentadas, generando entonces una actitud de resiliencia frente a ellas para poder así percibir un poco de calma. Esto se hace en lugar de afrontar las vicisitudes y gastar energías por resolverlas, lo que provoca que el individuo acepte su realidad como le tocó vivirla, sea como sea. Así resulta en un mal término, sin sentir ningún empuje para modificarla a su favor. Reynolds hablaba acerca de esto en una oración muy especial que la hemos escuchado varias veces. Dice, Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar. Vuelve a colocar la palabra aceptar. Valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar. Y aquí esto está en contravía de la resignación. Hay una acción de cambio. Y sabiduría para entender la diferencia entre aceptar y lo que yo puedo cambiar. En Romanos 12:12, la Biblia nos empieza a hablar acerca de la otra palabra,
y compara esas dos palabras, la negativa resignación y la positiva aceptación. Mire lo que dice la palabra de Dios. No se conformen a este mundo, y eso lo pone de antemano. No se conformen. Esa resignación no es para los cristianos. Dice, más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y aquí quiero detenerme en algo. Por un lado, yo no debo conformarme, es decir, yo no debo asumir una actitud resignada ante las vicisitudes o dificultades que tengo que enfrentar en el mundo. Dice, más bien, transformes. ¿Y cómo voy a transformar mi vida? Mi vida la transformo por medio de la renovación de mi mente, de mi entendimiento. ¿Y cómo renuevo mi entendimiento? A través de la Biblia. Cuando yo estudio la Biblia, permito que los pensamientos de Dios ocupen el lugar de mis pensamientos y las palabras de Dios ocupen el lugar de mis palabras. De modo que yo puedo comprobar, verificar, conocer, discernir, identificar cuál sea la voluntad de Dios para poderla aceptar. Y esa voluntad de Dios tiene tres características. Por un lado es buena, es decir, es positiva. Por el otro lado es agradable, es decir, en términos finales resulta ser agradable para mí. Y en tercer lugar es perfecta. Y ese perfecta significa adecuada, es decir, es lo que necesito yo para cumplir la voluntad de Dios, para que se cumpla el plan de Dios en mi vida. Esa perfección de que se habla aquí es que sea adecuado al cumplimiento del plan de Dios en mi vida. Entonces, la voluntad de Dios, que es la que yo debo aceptar, es positiva, es agradable y es adecuada para el cumplimiento del plan de Dios para mi propia vida. Luego, transformo mi vida renovando mi entendimiento a través del estudio bíblico, a través de permitir que la palabra de Dios invada completamente mi mente. Tenemos aquí una comparación entre lo que es la resignación, lo que produce la resignación y lo que es la aceptación y lo que ella produce. La resignación sabemos que produce tristeza. Una persona resignada es una persona que mantiene una tristeza profunda en su corazón y eso muchas veces se delata a través del brillo de su mirada. Sus miradas denotan eso, tristeza profunda, allá escondida en lo más profundo. O la persona resignada perfectamente se acostumbra a la pobreza, vive en pobreza y se acostumbra a ella. O se abandona a sí mismo, se descuida completamente, no quiere hacer nada que lo lleve a ser mejor todavía. Y otra de las consecuencias de la resignación es que empiezan a hacerle reclamos. Reclama a la sociedad, reclama a la familia y lo más triste, reclama a Dios. Hay un caso bíblico muy interesante de esta parte de la tristeza profunda en el corazón y es el de la tsunamita. En la Biblia hay un pasaje donde una mujer de Sunam, conocida como la tsunamita, dio alojamiento a un siervo de Dios en su casa con la bendición de su esposo, o sea, el esposo dio la aprobación. Esa mujer tsunamita no tenía hijo y ya habían pasado muchísimos años, ya ella no podía tener hijos, pero hubo un momento en el cual el siervo de Dios quiso hacerle un regalo a esa mujer y la mujer no pidió nada. Él le dijo, pídeme lo que quieras, ¿qué necesitas que te dé? Ella no le pidió nada porque ella ya se había resignado a no tener hijos. Ya se le había olvidado completamente que ella era estéril, que en algún tiempo quiso tener hijos y no los tuvo y se resignó a eso. Ya. Y cuando el profeta de Dios le dijo que qué quería, que qué necesitaba, ella ya se le había olvidado que anhelaba en lo profundo de su corazón tener un hijo. Eso estaba en lo profundo de su corazón y lo producía una tristeza, pero la sepulta. La persona resignada sepulta esa tristeza y ya no se acuerda de ese faltante que tiene en su vida. Lo interesante es que el siervo de Dios le profetiza que de aquí a un año ella va a abrazar en su seno a un hijo. Y efectivamente Dios le cumple con esa bendición. Pero no fue petición de la tsunamita,
fue una favor, una misericordia, una gracia del siervo de Dios en compensación por la forma como ella lo atendió a él. Por el otro lado tenemos la aceptación, que es a lo que nosotros los cristianos estamos llamados. Porque es que la aceptación produce gozo. Una persona que acepta la voluntad de Dios porque la entiende, que es parte del plan de Dios para su vida, es una persona que vive en gozo. Es decir, no estamos hablando que es una persona que vive felicidad. El gozo es muy diferente a la felicidad. Es un producto, es el fruto del Espíritu Santo en su propia vida. Disfrutar lo que Dios le ha dado, a pesar de las circunstancias adversas. Por el otro lado, esa persona que acepta la voluntad de Dios experimenta paz, experimenta esperanza. Y en lugar de reclamarle a Dios, lo que hace es agradecerle a Dios por el cumplimiento del plan de Dios en su propia vida. Hay personajes bíblicos que aceptaron la voluntad de Dios en medio de las dificultades más adversas. Esos son algunos ejemplos. Hay muchísimos y usted los encontrará a lo largo de la Biblia. Empecemos por José, el hijo menor de Jacob, que sus propios hermanos lo quisieron matar, lo echaron en una cisterna, de allí fue vendido como esclavo, y siendo esclavo fue encarcelado, y siendo encarcelado se le olvidó a los amigos que él estaba allí. Pasó por situaciones adversas muy complejas, pero él no se resignó. Él entendía y siempre entendió que había un plan de Dios para su propia vida, y siempre mantuvo una actitud positiva. Siempre donde estaba, daba lo mejor de sí mismo. Moisés, ¿qué diremos de Moisés, que pasó por ser separado de sus padres, tener que ir a vivir bajo la adopción de la hija de Faraón, vivir su niñez allí en ese imperio, su juventud, luego ser exiliado, tuvo que irse huyendo de su propio pueblo egipcio porque le iban a matar, y vivir en el desierto durante muchos años pastoreando ovejas allá con su suegro, y allí en ese lugar recibió el llamado para ser el líder del pueblo de Israel una vez que saliera de la esclavitud de Egipto. Aceptó la voluntad de Dios a pesar de todo. Daniel pasó también por situaciones muy difíciles. El solo hecho de ser arrojado al foso de los leones no es para cualquier persona, no es para cualquier cristiano. O que lo hayan introducido en el horno de fuego, tampoco. Pasó por esas situaciones tan adversas, tan difíciles, pero aceptó la voluntad de Dios. No hubo resignación, porque la resignación produce tristeza. ¿Qué diremos de Jesús? Que cuando estuvo allí en el huerto de Getsemaní, experimentó esa tristeza profunda en su corazón, pero aceptó la voluntad de Dios. Y por el gozo puesto en lo que iba a suceder después de que fuera crucificado por el mismo hombre, es que él continuó adelante con la obra de Dios. Pedro también, después de ser encarcelado, después de ser sentenciado a muerte, mantuvo su fidelidad en el cristianismo, porque aceptó el plan de Dios para su vida. No rechazó en ningún momento la voluntad de Dios que él fuera uno de los mártires de la iglesia cristiana. Y Pablo pasó por la misma circunstancia que Pedro. También estuvo viviendo en esa situación, y aunque Pablo anhelaba ir a Roma a predicar de Cristo Jesús, cuando llegó al Imperio Romano, el propio Nerón, el propio emperador, lo hizo encarcelar, le echó la culpa a Pablo de que Pablo había propiciado el incendio de Roma, y lo encarceló, lo tuvo allí encarcelado durante muchísimos años, y allí falleció. Entonces fueron personajes bíblicos que no se resignaron, entendieron la voluntad de Dios y aceptaron la voluntad de Dios para sus vidas. Lucas 18 nos habla de una de las parábolas que Jesús mencionó a sus discípulos. Esta es la parábola de la viuda y el juez injusto. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia en mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de eso dijo dentro de sí,
Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Bueno, aquí tenemos las dos cosas. Una mujer que no se resignó, una mujer que siempre estuvo buscando que ese juez le hiciera justicia, perseveró en ello. Y por el otro lado está el hecho de la promesa de Dios. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Será que ya nos hemos resignado? Y como nos hemos resignado, ya no clamamos a Dios día y noche como lo hacíamos en un principio. Nos cansamos, nos resignamos, y Jesús nos está enseñando de que no debe ser así. Nosotros debemos estar clamando a Dios día y noche hasta que obtengamos la respuesta de parte de Dios, como lo hizo esa mujer. Y fue una parábola que Jesucristo mismo nos enseñó a nosotros para que no nos resignemos ante las circunstancias adversas que nosotros vivimos. Tan solo cuando entendamos que el plan de Dios es para nuestra vida de esa forma, es que podremos aceptar la voluntad de Dios. Luego, quiero que quede en sus corazones esa conclusión. Es muy sencilla, pero debemos grabarla en nuestro corazón. Si estás convencido que es la voluntad de Dios lo que está pasando, acéptala con gozo. Pero si no estás convencido, no te resignes. Busca insistentemente el favor de Dios. No permitamos acomodarnos a este mundo, conformarnos como este mundo se conforma a las situaciones que está viviendo. Permitamos que nuestra vida sea una vida de aceptación de la voluntad de Dios y nunca de resignación. Oremos entonces. Bendito Padre, permítenos continuamente presentarnos delante de ti en toda oración y ruego por aquellas cosas adversas que hay en nuestra vida y clamarte a ti, Señor, insistentemente como esta viuda, para tener de ti la bendición, aquellas cosas por las cuales te estamos clamando. Señor, que nunca nos resignemos a vivir esa enfermedad, esa soledad, esa angustia, esa tristeza, esa frustración en nuestra vida, sino que continuamente estemos clamándote a ti, presentándonos delante de ti, hasta el momento en que tú mismo nos digas que eso es parte del plan tuyo para nuestra vida, que esa es tu voluntad. De lo contrario, Señor mi Dios, si eso no es tu voluntad, que sigamos insistiendo por alcanzar aquellas cosas que anhelamos para nuestras vidas. Gracias te damos, porque estamos en el mundo, pero no para conformarnos a cómo el mundo actúa resignadamente, Señor, sino estamos en el mundo para ser ejemplo, para ser luz, y para enseñarles a ellos que nosotros los cristianos no somos conformistas, no somos resignados, sino sencillamente entendemos cuál es la buena voluntad tuya, perfecta y agradable, la aceptamos y como fruto de aceptar la voluntad tuya, vivimos con gozo, Señor mi Dios. Vivimos agradecidos, disfrutamos cada día de nuestra vida. Hoy te doy gracias por esa enseñanza que tú nos das. Hoy te doy gracias porque tú edificas nuestras vidas. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.